Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Buenas noches, iglesia. ¿Cómo están? ¿Contentos? Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por estos momentos maravillosos que podemos estar en la presencia de Dios. Amén. Estamos en la presencia de Dios. Cada vez que nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad, estamos en la presencia de Él. Él está aquí en medio de su pueblo. Amén. Bueno, quiero yo compartir con ustedes en Hechos 13:36, y dice así: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Amén, hasta ahí nada más. Voy a leerlo otra vez, vamos a leerlo otra vez. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. Gracias, tomen asiento. Amado Jesús, te doy gracias en esta noche. Padre, que tu palabra en esta noche nos pueda desafiar, que tu palabra nos pueda hablar, que tu palabra pueda cambiar nuestra mente, nuestro pensamiento, y quitar toda idea y todo pensamiento que no es tuyo, Señor. Y llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, Señor. Renuévanos, Señor, nuestro pensamiento, nuestras palabras, nuestros hechos, Señor. Oh Espíritu Santo, en esta noche tú puedas hablar, animarnos nuestras vidas, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de tus hijos en esta noche, Señor. Gracias, Señor. Y echamos fuera, Señor, todo espíritu de perturbación, todo espíritu, Señor, que no está en tu voluntad en esta noche. Lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en esta noche yo quiero hablar acerca de los planes de Dios. En otras palabras, acerca de los propósitos de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Los propósitos de Dios en usted, en su vida, en mi vida. Y este texto que yo he empezado acá a dar lectura en esta noche resume el final de cada uno de nosotros en esta tierra. En el epitafio, en la lápida, Dios escribe estas palabras de un hombre que vivió y que murió. Y esta es la palabra de Dios que dice ahí en su lápida. Dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios escribió y habla acerca de la vida de David. Qué hermoso sería de que cada uno de nosotros, cuando morimos, podamos estar escrito en nuestra lápida palabras desafiantes como estas palabras, de que Dios pueda decir que nosotros hemos vivido conforme a los propósitos de Dios. Amén. Conforme a los planes de Dios. Y eso es lo que Dios registra acerca de este hombre, de este varón David. Pero lo interesante, en verdad, para cada uno de nosotros, es que muchas personas que conocen la Biblia o que han leído a lo menos y saben, es que aparentemente la primera impresión que da es que la vida de David no sirve para un ejemplo, no sirve para algunos.
Dice, pero bueno, David, me acuerdo que hace muchos años mi prédica fue David como un ejemplo de un padre. Y me dice, hace muchos años cuando estaba estudiando en el seminario, y me dice, yo pienso, me dice el pastor, el profesor, me dice que David no es un buen ejemplo de padre. Y conceptos así. Y yo creo que cuando vemos acerca de la vida de David, de que Dios pone en su lápiz esas palabras ahí, y cuando dice que él ha servido a su propia generación según la voluntad del Padre y durmió, como que nos hace pensar, ¿no? Pero David, ¿qué? Si David tuvo bastantes defectos, y si nosotros comenzamos a mirar su vida, cómo fue David, en los inicios fue bien, pero su final, casi el final fue triste. Pero que Dios diga palabras acerca de él, es Dios. Y yo creo que, hermanos, Dios, como a mi esposa le digo, Dios tiene un sentido de humor. ¿No se ha dado cuenta? A ver, Dios tiene un sentido de humor. ¿Por qué les digo? Porque muchas veces nosotros, si miramos nuestra vida, decimos, Dios mío, me sorprende lo que he podido lograr o hacer hasta aquí. Y nos da un poco de risa. ¿Quién lo puede creer? Ni yo lo puedo creer, le digo a mi esposa. Y yo digo, bueno, mi esposa me dice, Dios tiene sentido de humor también, ¿no? Como uno se puede sorprender, pero es la gracia de Dios sobre nuestras vidas, amén. La gracia de Dios sobre este hombre. David era un hombre, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. Y eso está en 1 Samuel 16:7. Mire lo que la Biblia habla en sus inicios de la vida de este hombre. Yo quiero hablar brevemente para poder enmarcar lo que en esta noche yo quiero hablar acerca de él. Dice la Biblia que David, 1 Samuel 16:7, en 16:7, y lo vamos a dar lectura. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre lo que mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y repítalo usted al que está a su costado y dígalo, Jehová mira el corazón. ¿Qué es lo que mira Dios? Y es ahí donde nosotros fallamos como personas, aún como cristianos, porque nosotros estamos con esa costumbre que traemos o viene en nuestro ser de mirar solamente la apariencia. Y Dios le da una tremenda lección a este profeta Samuel, de que cuando Dios le dice, tú lleva el cuerno de aceite y anda a la casa de Isaí, porque yo me he provisto de ahí un rey, y sobre el que yo te dijere, a ese le ungirás. Y cuando le pone a todos sus hijos ahí bien cambiados, perfumados, bien vestidos, cada uno pasaba y él esperaba la voz del Espíritu de Dios y que le dijera, él es. Pero ya Samuel hacía su propia apreciación, su propio criterio humano, y él decía, este debe ser, este es el más guapo de todos, el más alto, el mejor parecido. Y el Espíritu Santo le decía, no es, el que sigue. Pasaron todos y él se quedó sorprendido, porque la fila que le puso ahí y los presentó eran todos los hijos de Samuel. Y él se quedó perplejo, dice, Señor, en verdad que no entiendo. Y es ahí cuando Dios le dice, y viene, dice, ¿tienes un hijo todavía por ahí? Sí, le dice, él está con las ovejas. Y vemos ahí el menosprecio. ¿Por qué? Porque el padre, en aquella cultura siempre el primogénito tenía la mayor bendición. Y así que al menor que iban a pensar, el menor era inexperto, el pequeño era el que para las tareas de cuidado de las ovejas no eran los mayores, el menor. Él hacía las tareas más insignificantes, lo hacía él, y estaba en el campo. Y fue menospreciado Samuel, no fue invitado, porque la orden fue todos sus hijos. ¿Por qué lo hizo Isaí? ¿Por qué no pensaron? Y dijo, sí, tengo el menor, está afuera. Y en ese momento viene todo apresurado con la ropa que tenía.
mal vestido, con las sandalias del polvo y oliendo a oveja. Y cuando lo ve Samuel, lo ve pequeño de estatura, era un muchacho, algunos creen que tenía 16, 17 años. Y Dios le dice: porque yo no miro la estatura, su parecer, no miro lo grande de su tamaño, porque yo lo desecho. Dice: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Hermanos, eso debe para nosotros ser un ejemplo. La Biblia dice que engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y nos ha pasado cuando un hombre ve a una mujer, o viceversa, lo ve bonita, radiante, pasa una semana, un mes, y dice: no, pero me pareció mucho mejor el mes pasado, ahora no lo veo tan perfecta. Porque engañosa es la gracia y vana la hermosura. Y así es, vemos lo que ven nuestros ojos. David empezó con pocas cualidades para ser un rey. Él no tenía cualidades, no era una persona preparada, no era una persona calificada para ser un rey, porque la orden era: tú vas a ungir al próximo rey, y rey no es cualquiera, rey es lo mejor. Según el mundo, un rey debe ser la persona más preparada, debe ser la persona con buenos estudios, de buena familia, buen parecer. Y es así que los reyes preparaban a sus hijos así para el trono. Y David no inicia en verdad su vida con muchas cualidades. Cuidaba las ovejas de su padre. David tuvo caídas en su caminar con Dios. Por eso le decía que lo que la Biblia dice. Pero ¿saben una cosa? Él tenía un corazón para Dios, y eso era lo que Dios estaba deseando, lo que Dios buscaba. Él tenía un corazón para Dios. Pero a diferencia de Saúl, cuando él pecó y fue exhortado, hermanos, David se volvió a Dios con arrepentimiento y pesar. Y eso lo tenemos nosotros en el Salmo 51, cuando él se arrepiente a Dios y le dice: Señor, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Él se vuelve a Dios. Y hay una diferencia tremenda con la vida de Saúl. Su actitud hizo, hermanos, a David útil a Dios, y llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando yo hablo de actitud, hablo de corazón, y eso es lo que ve Dios. Dios ciertamente no anda buscando hombres perfectos, Dios no anda buscando mujeres perfectas, porque no lo hay. Y nosotros, ese es el eterno conflicto de nosotros, cuando miramos el defecto del líder, el defecto de la persona, el defecto del diácono, pero nos damos cuenta o olvidamos lo que la Biblia dice, que no hay, hermanos, hombre perfecto en la tierra, y Dios lo sabe. Dios no anda buscando hombres perfectos, hombres, mujeres perfectas. Lo que Dios anda buscando es hombres y mujeres que se arrepientan, que reconozcan sus errores, que tengan una actitud buena para con Dios, como lo tuvo David. Y solo así, hermanos, vamos a ser útiles a Dios. Y eso es lo que vemos en la vida de David. Dice la Biblia que Dios mira el corazón. Él mira el deseo de tu corazón. ¿Qué es lo que tú en esta semana, en estos años, en estos meses ha habido en tu corazón? Tus planes, tus deseos, tus anhelos. Y eso es lo que Dios está ahí mirando. Él lo mira tan claramente. Tú tal vez no te des cuenta, estás abrumado por los pesares, por tus necesidades, por tus problemas, pero Dios mira tan claramente tu corazón, y Él sabe lo que tú estás deseando. Es posible que, como David, tú también te equivoques o nos equivoquemos. Todos nos equivocamos. En 1 Samuel 15, 22, amén, dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente al obedecer
es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Tú te vas a equivocar. Y Él desea tener un corazón que obedezca. David ciertamente se equivocó, pero él volvió al arrepentimiento. Si usted quiere avanzar intelectualmente, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacemos cuando queremos avanzar intelectualmente en algo? Estudiamos, nos preparamos. Pero si nosotros queremos madurar espiritualmente, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Si yo quiero ser una persona madura espiritualmente, yo tengo que obedecer. Yo tengo que obedecer la palabra de Dios. Eso me garantiza de que yo soy una persona madura. La obediencia a la palabra de Dios. Tenemos que buscar, en segundo lugar, el propósito de Dios. En el epitafio de Dios para David dice: debido a las caídas. Pero dice la Biblia, hermanos, a veces nosotros nos confundimos, pero David tuvo tantas caídas. Y en realidad David, ¿qué es lo que hizo? Adulteró, mintió, engañó, hubo asesinato, un homicidio premeditado, cosas terribles. Pero Dios tenía un propósito de vida para David. Cada uno, cuando nacemos aquí en la tierra, cuando nosotros venimos marcados con un propósito, con un plan para nuestra vida. Ahora, pero si nosotros obedecemos a Dios, el propósito de Dios se cumple en nuestra vida. En el caso de David, Dios tenía un propósito de vida para David, y David siguió con libertad y voluntad el propósito de Dios. Y así Dios usó su vida y cumplió el propósito que tenía en él. En la mañana me fui a Trujillo y ha habido un accidente en la mañana, en el día creo de hoy, y en el cruce para llegar, casi una que voltea para Sedalid, que lo llaman Los Zapitos, y por la vía de evitamiento venía un carro de bomberos y un carro se estaba yendo, y este carro que estaba yendo como a Trujillo y el otro estaba viniendo de la compañía de bomberos a apagar un incendio, se mete del carril derecho, se mete al otro carril. Estaba ebrio, se mete y viene el carro de bomberos, ya no pudo evitar, y se cruza de esa manera, se cruza así, y el otro viene y lo coge por la mitad al carro, y el carro se lo partió en dos, las llantas para acá, un pedazo de carro, la mitad hacia acá, a la vía, a la derecha, y el otro a la izquierda. Y la persona que iba manejando no muere, el carro partido por dos, pero no muere el que estaba en el auto. Y se sale, se levanta, y todavía lanzando improperios contra los bomberos que le habían chocado. Se salvó, no murió. Y yo me venía pensando, Dios mío, ¿cómo puede ser que él esté en el carro, se parte en dos y él se levanta todavía con vida? Y no es otra cosa, hermanos, que la gracia de Dios, que da una oportunidad todavía a la persona, al pecador, para que se arrepienta. O puede ser, hermanos, que Dios tiene un plan para la vida de ese hombre. Como dice la Biblia, muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Dios tiene su pueblo, Dios cuida a su pueblo, Dios tiene su iglesia, tiene sus escogidos. Y a veces nosotros no entendemos. Hay gente que ahí está afuera y que a veces no sabe qué hacer con su vida. Hay muchos jóvenes que dicen: a mí me gusta esta carrera, y después están un tiempo, cambian de carrera y no saben, no tienen, su vida no tiene un rumbo definido, no saben qué hacer con su vida, no saben qué estudiar, no saben a qué dedicarse. Y hay gente que se compromete, y cuando falta ya días para la ceremonia se desisten de casarse y lo dejan a la persona plantada en el altar y dicen: no me caso, porque no saben qué hacer con su vida, no hay un propósito para su vida.
Yo en esta noche quiero decirles que la única persona que sabe qué va a hacer de nosotros y que lo tiene claro qué es lo que es el plan que Él tiene es Dios. La gente está perturbada, la gente está confundida, y hay muchos cristianos, muchos hijos de Dios, muchos jóvenes, mucha gente que ya tiene años en el Señor, que todavía no tienen claro qué va a hacer de su vida. ¿Y por qué les digo que no lo tienen claro? Porque cuando tienen ya 6, 10 años de servir a Dios, 15 años, empiezan, hermanos, con un sueño que Dios les reveló, les dijo, y después pasa el tiempo, viene la necesidad, los problemas, y empiezan a mirar, a pensar en otras cosas. Cuando tú empiezas a pensar en otras cosas diferentes a lo que Dios te ha dicho que tú hagas, es porque en verdad no tienen las cosas claras, y tenemos que pedir a Dios que nos guíe, que nos dé seguridad y que podamos cumplir su plan aquí en la tierra. Es por eso que hemos venido aquí, es por eso que estamos con vida, es por eso que nosotros tenemos libertad para decidir, la fuerza, la salud. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, vivir en el plan de Dios, como David, que él supo para qué había venido a la tierra, y él cumplió su propósito para su generación. Él lo hizo. Yo cuando me pongo a pensar, a veces digo, Dios mío, me gustaría que el día en que yo no esté en la tierra se diga así como David. ¿A quién no le gustaría? Este hombre, y esté tu nombre ahí, Juan, María, Domitila, Rubén, Quique, vivió conforme al propósito de Dios para su generación. No son palabras que Dios mismo puede decir, pero ¿cómo? Cuando nosotros nos esforzamos, cuando nosotros, hermanos, obedecemos a la palabra de Dios. A veces es difícil, pero tenemos que hacerlo en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Hermanos, su corazón de David para Dios le permitió servir a su propia generación. David fue un hombre con propósito, fue un hombre que vivió para cumplir los propósitos de Dios, pero no fue fácil. Él a los 17 años lo ungen con aceite sobre su cabeza. Dios te escoge para ser rey. Y pasaron 17 años más para que se vea el cumplimiento de lo que Dios le había llamado a cumplir en la tierra. ¿Y sabe cómo pasó esos 17 años? Huyendo de Saúl, de cueva en cueva por el desierto. Conoció el calor del desierto, conoció la soledad, lejos de su familia, porque tuvo que huir, lejos de sus padres, lejos de sus amigos. Tuvo un recibimiento apoteósico cuando cantaban las muchachas, David mató a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000. Saboreó lo que era el abrazo, la vanagloria, los saludos, pero poco le duró. Después fue perseguido, porque su vida, reclamaba su vida el rey por envidia, y un espíritu malo se apoderó de este rey, y él tuvo que huir. Conoció el desprecio, conoció el ser llamado un paria, un perseguido, y la gente decía que ese no es David. Tuvo que huir, pasó hambres, frío, soledad, y es donde ahí Dios saca lo mejor de nosotros. Escúcheme bien, hermano, Dios siempre va a sacar lo mejor de nosotros en el tiempo malo, en el tiempo de adversidad, en el tiempo de problemas, en el tiempo de escasez, en el tiempo, hermanos, cuando todos te dejan, en el tiempo de la enfermedad. Dios va a sacar lo mejor de ti o lo peor de ti. Y si saca lo peor, es para poner, hermanos, lo mejor de Él. Amén. Va a sacar esos sentimientos negativos, va a sacar todos esos conflictos que tú tienes, esa rebeldía que tú tienes, con esa falta de obediencia a la palabra. Porque cuando Dios tiene un propósito en tu vida, lo hace bien por las buenas, lo hace a las buenas maneras, o tiene que sacarlo con dolor.
para ti. Y David tuvo que hacer eso, escribió unos preciosos salmos en el desierto, escribió esos salmos maravillosos. Se juntó mucha gente que era despreciada, como él hizo un ejército de ellos, de los abandonados, de los despreciados. David tuvo que saborear todo eso. En otras palabras, para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, no es fácil. Dios tiene que pulir nuestras vidas. Dios tiene que sacar aquello lo malo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser instrumentos útiles para Dios. Tiene que sacar la soberbia, tiene que sacar el orgullo, la vanagloria, la autosuficiencia, la comodidad, el temor al futuro. David no tenía objeción, no tenía alternativa de estar pensando: ¿qué será de mí, Dios mío? Ya más de 10 años, ya 14 años, ya llego a los 17 y huyendo. ¿Qué será de mí? No tengo casa, no tengo nada, no tengo dónde recostar mi cabeza. Yo creo que hacía bien claro en su vida. Dormía yo creo que una manta nada más, echaba en las cuevas ahí. Él no tenía nada, 17 años de su vida, huyendo. Vio la mano de Dios, cómo lo guardaba, lo sustentaba. Vio la misericordia de Dios en su vida y los grandes salmos. Pero llegó un tiempo, hermanos, que Dios lo levantó. Y todo lo que había padecido le entregó todo. Todas las riquezas de Israel. Eso es lo que Dios, hermanos, hace con cada uno de nosotros cuando Dios tiene un propósito. Fue usado por Dios a pesar de sus deficiencias. Fue usado por Dios a pesar de sus errores. ¿Qué les quiero decir, hermano? Que cuando nosotros nos arrepentimos y buscamos a Dios, Dios, hermano, nos restaura. Amén. Dios también tiene un propósito de vida para cada uno de ustedes. Realmente lo tiene. ¿Cuántos lo creen? Pregunto en esta noche: ¿llevará usted a cabo el propósito de Dios suyo o el del Padre? Porque nosotros tenemos planes, pero ¿llevará a cabo los planes de Dios o de usted? Esa es la pregunta. Hay jóvenes que están en la iglesia. ¿Cuántos escuchan de Katy Perry? Era una cantante, sus padres son cristianos y estaba en la iglesia. Y ella tenía tantos sus planes de ser famosa. Y grabó un disco en la iglesia y no le fue tan bien. Quería ser famosa. Hasta que llegó un momento ya adolescente, grande, y se fue al mundo. Y comenzó a grabar canciones para el mundo y lo ha ido bien. Es famosa. Y sus padres, que son pastores, dicen: nosotros estamos orando por Katy Perry para que vuelva a Dios. Ha saboreado la fama, el mundo, y está ahí contenta, alejada de Dios. ¿Ella qué hizo? ¿O está haciendo los planes de ella? Dios tiene sus planes, pero nosotros podemos libremente cumplir lo de Dios o los nuestros. Dios no nos fuerza. Pero saben una cosa, hermanos, nosotros tenemos que, ¿qué hombre o mujer no quiere cumplir el gran propósito de Dios para su vida? Nosotros como cristianos deseamos eso, cumplir el propósito de Dios. Yo les digo que nosotros no podemos hacer nada en cuanto al pasado, porque nosotros podemos decir: no, pero yo le he fallado a Dios, pero yo soy una persona inestable. Nosotros ya no podemos hacer nada en cuanto al pasado. Pero si nosotros comenzamos hoy, usted podrá, en forma personal y positiva, podemos afectar nuestra generación. ¿Qué es nuestra generación? La que nosotros estamos viviendo. Y esto va a suceder cuando nosotros le demos prioridad a los planes de Dios. Los planes de Dios primero. Los planes de Dios primero. Y eso es lo que Dios quiere. Tenemos que buscar la ayuda de Dios para cumplir su propósito, estudiando la Biblia. Y Dios nos va a hablar. Encontrando a alguien, personas maduras que nos proporcionen instrucción. Y tenemos que desear ardientemente la voluntad de Dios con todo nuestro corazón. Eso es lo que tenemos que hacer.
Tenemos que vivir las prioridades de Dios, cultivar un corazón buscador, y nosotros vamos a encontrar, hermanos, un efecto notable. Va a haber un cambio. La persona que quiere agradar a Dios, tiene que haber un cambio. La persona que quiere que el propósito de Dios se cumpla en su vida, hay un cambio. Y ese efecto se va a notar ¿en dónde? Se va a notar, hermanos, en su familia, en su iglesia, en su lugar de trabajo y en su vecindario. Hay muchas personas que dicen: no, yo tengo promesa de Dios, pero viven una vida desordenada. No es solamente desearlo y hablarlo, sino tiene que ser un cambio. Tenemos que realmente cambiar muchas cosas en nuestras vidas para que la voluntad del Padre se haga realidad en nosotros, hermano. Yo he visto cómo muchos jóvenes que tienen una inestabilidad emocional en la iglesia, grandes personas, grandes líderes, pero empiezan a estar enamorados por allá, por acá, parece el mundo. Y al final, ¿cómo terminan? No se cumple el propósito de Dios. Tenemos que disciplinar las pasiones, tenemos que disciplinar las pasiones del joven desordenado, de querer hacer su capricho, su voluntad. Y si es así, Dios no va a poder hacer gran cosa con aquella persona. Tenemos también, hermanos, que haber un cambio en la familia, en el trabajo. Hay cristianos que dan mal testimonio en su trabajo, porque solamente están sirviendo al amo, al ojo que ve, como dice la Biblia. Para nosotros debemos servir, hermanos, al ojo que todo lo ve, al ojo de Dios. Solamente trabajamos o nos ocupamos cuando ya viene la persona o nos supervisa o viene el dueño, ahí sí trabajamos, pero cuando se va volvemos a lo mismo. Entonces es importante, y también tener un buen testimonio en nuestros vecinos, en nuestro vecindario. Y lo que es mejor, hermanos, un esfuerzo por cumplir el propósito de Dios tendrá un efecto ¿sobre qué? Sobre otros durante las generaciones que van a venir. David, por ejemplo, hasta ahora seguimos hablando y predicando de él. El efecto que él tuvo no solamente fue para su generación, que le tocó al vivir, sino su vida, su testimonio, con todos sus defectos y sus virtudes, nos sirven a nosotros como un ejemplo de lo que nosotros debemos hacer y no hacer, como un ejemplo de que debemos cuidarnos, como un ejemplo de no querernos superhombres. A veces decimos: a mí no me puede hacer nada el enemigo, yo estoy esto y lo otro, y tenemos un espíritu de autosuficiencia, pero si nos descuidamos podemos caer. Por eso la oración dice: Señor, líbranos de la tentación, líbranos de la tentación. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y hermanos, vamos a afectar nuestra vida a las generaciones que van a venir. Yo deseo que el letrero, el epitafio, sea una realidad en cada una de nuestras vidas, que cuando un día nos toque partir, se diga: este hombre, esta mujer fue una gran mujer de Dios, un gran hombre de Dios, que sirvió a su generación, que dejó un legado. Ahora se ha asesinado un político. Si nosotros lo vemos fríamente, es una vergüenza lo que ha hecho. Están empezando a salir y faltan muchas cosas más para tomar. Él dijo así: a mí la historia me juzgará. Pero para nosotros los cristianos, más allá que la historia nos juzgue, es que un día vamos a comparecer un día ante el tribunal de Cristo, y la historia pasará, porque en el cielo es otra historia. Aquella es la historia humana, que tiene un inicio y tiene un final, pero hay una historia que nosotros, si vivimos a la altura de los propósitos de Dios, es una historia que no tiene, hermanos, fin, es por toda la eternidad. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo, y esta persona dijo: la historia me juzgará. Ahora dicen: es muy temprano para juzgarlo, pero están saliendo bastantes evidencias realmente de que corroboran de que su vida no ha sido nada un ejemplo, sino hechos ilícitos
Entonces es una vergüenza para la familia, para sus seguidores. Nosotros tenemos que analizar qué lo queremos dejar para nuestras futuras generaciones, para nuestros hijos, para nuestras familias, qué ejemplo. Primera de Pedro 3:15. En Primera de Pedro 3:15 quiero leer este verso de la palabra de Dios acerca de lo que dice este verso. Dice ahí: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Dice, ¿con qué? Con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Con esto quiero terminar. Que una vez que nosotros tenemos el propósito de Dios claro en nuestra vida, qué es lo que queremos hacer, en qué Dios nos va a usar, cuál es el plan, estas escrituras tienen que estar en nuestro corazón. Que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia para todas aquellas personas que dicen: pero tú eres cristiano, ¿en qué crees? ¿Cuál es tu fe? Y muchas personas dicen: pero pastor, ¿por qué no abre un curso de evangelismo? ¿Por qué no abre un curso así para nosotros poder saber la Biblia, conocer la Biblia y poder testificar, hablar a otros de Jesús? Y yo les quiero decir, queridos hermanos, de que no es necesario ser un teólogo o un pastor para hablar de Jesús. Y yo les quiero llevar en las escrituras en Marcos 5:1. Y con esto quiero cerrar. Marcos 5:1 al 20. Dice así las escrituras. Dice que había al otro lado del mar, en la región de los Gadarenos, había un hombre, dice, voy a saltar algunas cosas, dice, porque había un hombre que tenía un espíritu inmundo y él vivía en los sepulcros. Y dice que este hombre nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados con grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Qué aspecto tan triste de este hombre, porque dice la Biblia que Satanás ha venido para matar, para destruir. Y eso, hermanos, Dios lo veo en la vida de muchas personas. Cuando nosotros como hijos de Dios nos descuidamos de nuestra vida de santidad, de pureza a Jesús, Satanás lo primero que hace en la vida del creyente que se descuide es destruir su hogar, hermano. Él va a querer destruir tu hogar. Él va a querer destruir tu relación de pareja, porque Satanás ha venido a destruir y a matar, a robar. Y después empieza a querer destruir tus hijos, tu familia. Quiere desintegrarlo, que los hijos estén por allá, por acá, enemistados, peleados. Y este hombre vivía de esa manera, su propio cuerpo, los demonios habitaban en él. Era una legión, eran muchos. Pero tanto es el odio, hermano, de Satanás por la humanidad, que quiere arrastrar a todos al infierno, que este hombre, él mismo, ellos habitaban dentro de su cuerpo, pero, hermanos, hacían que él se hiriera su propio cuerpo. Dice que aullaba como un animal y nadie podía caminar por ese lugar. Estaba ahí hiriéndose. Pero un día vino Jesús, hermano. Dice que de lejos corrió y se arrodilló ante él. Y dice la Biblia que dice, hermanos, se arrodillarán ante el nombre de Jesús. Se arrodilló esta persona y clamó a gran voz. Los demonios se arrodillaron, reconocieron la autoridad del Hijo de Dios. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal de él, espíritu inmundo.
y le pregunta: ¿cómo te llamas? Y respondió: Legión, me llamo porque somos muchos. Estaba atado este hombre. No dice las causas, pero ahí estaba este hombre, y le rogaba que no lo enviase fuera de ahí. Y hermanos, lo cierto que este hombre es liberado de una manera tremenda. Y los demonios le rogan a Jesús, que no querían salir, que les permitiese entrar en una manada de cerdos. Y Jesús le permite, y salen, y todos los demonios se meten en una manada de cerdos, que eran muchos, y corren despavoridos a un precipicio y mueren ahogados en el mar. Dice que los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y campos, porque ese lugar que criaban cerdos era un lugar gentil, no era un lugar de los judíos, ¿me están entendiendo? Porque los judíos no comen el cerdo por su prohibición de su religión. Por lo tanto, no era un lugar de Israel, sino un lugar gentil. Y dice que cuando vienen a Jesús, lo avisan lo que había sucedido. Ven al que había sido atormentado del demonio, porque lo conocían y había tenido la legión. Estaba sentado y vestido, andaba desnudo antes, ahora está vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, el de los cerdos. Dice que comenzaron a rogarlo que se fuera de sus contornos, y en el verso 18 dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Esa persona, aquí voy, cuando Jesús lo libera, el endemoniado le dice: ¿sabe qué? Jesús, por favor, yo quiero ir contigo, yo quiero ir. Y Jesús le dice, mas Jesús no se lo permitió, sino, mire lo que le dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. En otras palabras, Jesús no le dijo: ¿sabes qué? Quédate un tiempo conmigo, yo te voy a enseñar la Biblia, yo te voy a enseñar un poquito de doctrina, de teología, y de ahí tú vas a empezar a hablar de mí. Jesús le dice: no, anda a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y dice en el verso 20: y él se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis eran 10 ciudades gentiles, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Llegó a ser el primer evangelista gentil, comenzó a predicar, a hablar de Jesús. Yo quiero decirles una cosa, hermano: cuando nosotros sabemos que el propósito de Dios para nosotros es hablar de Jesús, amén, más allá de lo que tú puedas hacer, peluquero, trabajas en transporte, trabajas en el mercado, ese es tu trabajo, es que tú vas a llevar tu sustento a tu casa, ¿me están entendiendo? Pero tu labor principal, el propósito de Dios, que Él te ha salvado y te ha rescatado de las tinieblas y te ha traído a la luz admirable, cuando tú lo tienes bien claro, es que tú tienes que compartir de Jesús a aquellas personas que no le conocen, amén. Y para eso no es necesario saber mucho la Biblia, aunque debemos estudiarla. No es necesario saber mucha teología, sino ser obedientes como este endemoniado gadareno. Y lo importante son 3 cosas que usted tiene que hacer, hermano. Sencillamente, uno es decir cómo era mi vida antes de conocer a Jesús. Eso tienes que tenerlo tú bien claro. Segundo lugar, cómo me encontré con Jesús, cómo le conocí. Y tercer lugar, cómo ha cambiado mi vida desde que Cristo llegó a mi corazón. Amén. ¿Me están entendiendo? Porque, hermanos, un testimonio así, de esa manera, nadie lo puede refutar. Nadie te puede decir nada, porque es tu vivencia, tu experiencia, y va a ser respaldada ¿por qué? Por un cambio. Y tú tienes que construir puentes con la gente. Dice que en una oportunidad hubo un funcionario que era millonario, extranjero, y lo lleva a los Estados Unidos, lo lleva a su hijo a una universidad cristiana.
Dice que todos estaban pensando, ¿y quién lo va a testificar? ¿Qué privilegio será hablarle de Cristo a esta persona? ¿Será el atleta más popular de la universidad? ¿Será un profesor que tenga un conocimiento amplio, que le comparta? Grande fue su sorpresa, que solamente fue una persona tan sencilla, tan humilde, que le comenzó a compartir, hermanos, le llevó a Cristo. Y cuando le preguntaron, ¿cómo lo ganaste para Cristo? Miren lo que él dice: yo solo establecí un puente entre mi corazón y el suyo, y Cristo lo cruzó. ¿Están entendiendo? Hermanos, qué tremendo. Y eso es lo que quiere Dios hacer con cada uno de nosotros. Cuando nosotros tenemos el propósito de Dios claro, para qué nosotros estamos aquí en esta tierra, siempre habrá un momento en que nosotros tenemos que testificar de Jesús y de hablar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Estuve compartiendo ahí en una clase unos 5 minutos, aconsejando, y de una manera espontánea, como muchas veces, creo que es de la tercera vez, esos jóvenes empezaron a aplaudir, hermano. 5 minutos. Pero cada vez que yo me levanto y digo, Señor, usa mi vida, usa mis labios, no tengo nada preparado, hago mis clases y en ese momento Dios usa mi vida para poder darles una palabra tan corto en ese periodo de tiempo y que lo necesitan tal vez. Y el tema era que les dije, muchos dicen, yo quiero experimentarlo todo, no te metas en mi vida, yo quiero tener mis propias vivencias. Y le comencé a explicar qué significaba eso. Y yo creo que muchos aclararon sus dudas que tenían. Hermanos, la gente está necesitando de Jesús. Usted no necesita ser un pastor, un teólogo para testificar. ¿Amén? ¿Están entendiendo? Pero necesitamos ganarnos el derecho de ser oídos. Y hermanos, para ser oídos tú tienes que ganarte el derecho. ¿Qué es ganarse el derecho? Por los quienes te rodean. ¿Y cuáles son las formas para construir estos puentes que nos ayudan a llevar el mensaje de Jesús? Y yo quiero nombrarlos nada menos. 1, tener una pasión por la vida, hermano. Repitan conmigo, pasión por la vida. Cuando tú dices, ya me quiero morir, ya no quiero vivir, ya mejor, eso tú no estás demostrando pasión por la vida. Y la persona que te escucha, tú estás dando un mal testimonio de Jesús. Amén. Porque tú hasta el último momento de tu vida, escúchame bien, lo que Dios te permita vivir en la tierra, tú tienes que vivir contento y gozoso, cumpliendo el propósito de Dios, hablando de Jesús. Que la gente sepa que en tu dolor, que la gente sepa aún que en tu enfermedad o en tu necesidad, tú le das la gloria a Dios. Y eso le trae gloria a Dios. Segundo lugar es tu actitud positiva. Ser positivo. Ya vienen momentos, pero va a pasar. Van a venir tiempos buenos, tiempos mejores. ¿Cuántos lo creen, hermano? Desde el año pasado y en este año, Dios está poniendo en mi corazón que va a haber un tiempo de restauración para mi familia, y de restitución. Desde el año pasado, desde 2018 y 2019 con más intensidad. Tiempo de restitución y tiempo de restauración. Restitución de la salud, restitución de la economía, porque cuando viene la enfermedad, viene, hermano, los gastos y viene todo, pero viene un tiempo de restitución. Y eso yo lo creo, hermano. Y como dice la canción, nosotros no nos movemos por lo que miramos, sino nosotros caminamos por fe. Y tenemos que declararlo en el nombre de Jesús, porque las palabras tienen poder. Entonces tenemos que tener una actitud positiva. Todo esto va a pasar. Van a venir tiempos mejores con la ayuda de Dios. Tercer lugar, tenemos que tener una búsqueda por la pureza, hermanos. La búsqueda por la pureza. Si nosotros no buscamos la pureza en nuestras vidas, nuestro testimonio va a ser pobre. Muchas veces buscamos el poder de Dios
Y muy pocos buscamos la pureza, hermano, de Dios, la pureza de Jesús. Y la pureza es tener nuestros pensamientos limpios y nuestro corazón limpio, hermano, limpio. Satanás va a querer romper nuestra comunión poniendo pensamientos sucios, cochinos, pero nosotros tenemos que buscar siempre la pureza. También tenemos que buscar, hermanos, que nuestras palabras sean palabras de vida y no de muerte. Satanás utiliza nuestras palabras. Si tú hablas una palabra de muerte, él lo utiliza y lo hace realidad en el mundo espiritual. Pero tú dices, yo me levanto en el nombre de Jesús, haz la prueba. Yo hago eso, yo sé, lo digo, en este día me levanto y voy a recibir noticias, trabajo, bendición. Y eso sucede, la bendición de Dios. Porque las palabras de nuestra boca tú vas a comer, hermano. En el nombre de Jesús tenemos que hablar palabras de vida. Su ética de excelencia en el trabajo. Tiene que haber una ética. Si tú quieres, hermanos, construir puentes, tú tienes que tener una ética de excelencia en el trabajo. Algunas personas van al trabajo y solamente están esperando la hora para salir. Van al trabajo, hermanos, y hacen otras cosas que no deben y no están cumpliendo. Y tiene que haber una ética de excelencia en el trabajo, porque la gente que tú sabes que eres cristiano, saben que tú no cumples tus deberes. Tú le estás dando un mal testimonio de Jesús. Amén. Que la gente sepa que tú en el trabajo eres una persona que hace las cosas de excelencia. 6, tu participación fiel en la iglesia, hermano. Yo creo que Dios está hablando, hermano. Tu participación fiel en la iglesia. Tu participación fiel en lo que la iglesia programa, hermano. Si tú no lo haces, entonces tú no estás construyendo puentes. Tú no estás haciendo lo que deberías hacer. Tienes que, hermanos, también tu matrimonio. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está? ¿Hay falta de comunicación? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus hijos? ¿Estás llevándolo tú a tus hijos con ejemplo? ¿Estás exhortando a tus hijos? ¿Cómo está tu hogar? ¿Estás orando por los que no son creyentes? Escúcheme y con esto termino, hermanos. Repita conmigo. La salvación es trabajo de Dios. Testificar y orar es trabajo nuestro. ¿Me están entendiendo? No te sientas mal porque a veces tú ves acá pocos. La salvación es trabajo de Dios. Pero el testificar y el orar es trabajo nuestro. Y tenemos que ser fieles. Tenemos que ser fieles en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces nosotros tenemos en esta noche, hermanos, tenemos que testificar y tenemos que tener claro el propósito de Dios en nuestra vida. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor Padre, oramos por las ofrendas, oramos, Señor, por tu pueblo, oramos, Padre, que los propósitos de Dios se cumplan, Señor, se cumplan en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Oh Padre, yo sé que algunos están, Padre, su vida espiritual, Señor, oro por ellos, Padre, sus trabajos, sus negocios, sus hogares. Oh Padre, en el nombre de Jesús,